Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Tenemos ya al doctor Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista, y bueno, vamos a preguntarle qué expectativas se podrían tener respecto a estas preguntas de la consulta popular y referéndum, y bueno, cómo ha visto la última sentencia de la Corte Constitucional al respecto. Bienvenido, doctor Quintana. Buenos días, Verónica, un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Radio Sucesos. Yo le diría que el presidente ha tenido suerte con la Corte Constitucional. Y le digo suerte porque si uno revisa el registro oficial y analiza los dictámenes o las sentencias que la Corte generalmente emite en estos casos donde hay gente que tiene iniciativa para proponer consultas populares, la Corte ha sido muy exigente a la hora de calificar la constitucionalidad de las preguntas. Es decir, es la primera vez que veo de esta Corte Constitucional que se haya atrevido a manosear, por decirlo de algún modo, manipular, modificar, morigerar el contenido de los considerandos introductorios y de las preguntas para efectos de salvar su constitucionalidad. Es decir, no es que la Corte derechamente le dice al presidente Lasso su cuestionario de 8 preguntas o las 6 primeras y luego las 2 en el otro dictamen, todas cumplen con los requisitos de los artículos 103, 104 y 105 de la Ley de Garantías, sino que coloquialmente al presidente le dan haciendo el trabajo que su equipo jurídico posiblemente no lo hizo de manera más prolija. Y por eso es que la Corte le dice, ok, para que su pregunta cumpla con los parámetros de constitucionalidad, yo le voy a quitar este considerando, le voy a modificar este otro considerando, vamos a morigerar el contenido de la pregunta y de esta manera le doy dictamen favorable. Esa actuación usted no la va a encontrar en otros casos en los cuales la Corte también se ha pronunciado sobre pretensiones de consultas populares. Es decir, la regla general con esta Corte es la mezquindad jurisprudencial, es decir, que yo presento el pedido, la Corte emite el dictamen y si la Corte estima que la pregunta es con carga valorativa, que el lenguaje no es neutro, que le estoy induciendo al elector a la respuesta, que no garantizo la libertad del elector, sencillamente la Corte me desestima la pregunta, me la rechaza y ahí queda la posibilidad de consulta popular. Si no, vaya y pregunte al Comité de Reinstitucionalización Democrática y a un sinnúmero de ciudadanos más que han presentado, mal o bien, pedidos de consulta popular y que no han tenido cabida en la Corte Constitucional. Yo esperaba que la Corte, y con esto voy a concluir esta respuesta, esperaba que la Corte sea un poco más prolija con la discusión respecto a la pregunta de la extradición, con la cual particularmente yo estoy de acuerdo, pero que merecía un análisis un poco más detallado a la luz de las garantías del debido proceso, por ejemplo, en el tema de si implicaba o no una regresión en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, entre otras cosas. Hubiese esperado una discusión sobre el tema de la pregunta relativa a la reducción del tamaño de la Asamblea Nacional, con la que podemos estar o no de acuerdo. Finalmente veremos si en 4 años el presidente Lasso y sus asesores tenían razón. Y si bajar de 137 a 100 asambleístas o de 152, que es la proyección con este censo que se está dando a 2025, a 100 o a 102, bueno, veremos si es que realmente el problema de representatividad se resuelve. Pero más allá de eso, había que esperar un análisis de la Corte respecto a si esta fórmula de representación provincial, básicamente, que propone el presidente Lasso, implicaba o no una regresión en los derechos de elegir y ser elegido y una violación al principio constitucional de representación. Por eso yo en estos dos aspectos puntuales estoy de acuerdo con el voto salvado del juez Escudero, que plantea esta discusión que creo yo que debió haberse dado en la Corte, porque a mi juicio estas preguntas debían tener un análisis más detenido. En todo caso, insisto, Verónica, el presidente ha corrido con suerte, hoy en día tiene 8 preguntas en carrera, llamemos así, y quedan 3 pendientes sobre las cuales igual, al tratarse de una Corte que es una verdadera caja de sorpresas, veremos con qué le sale, porque la Corte tiene que decantarse por una de 2 posiciones. La primera, aplicar el 195 de la Ley Orgánica Electoral y entender que al no haber negativa expresa
sobre las leyes o los proyectos de ley que el presidente plantea reformar con estas tres preguntas adicionales, básicamente legislación penal y legislación tributaria y código del trabajo, pues no cabría la posibilidad de la consulta popular directa sin cumplir este requisito previo que establece el 195. Opción 1. Opción 2, que la Corte acoja el precedente 2017 sobre el tema de los paraísos fiscales, donde Correa asimismo nos llamó a la consulta popular y sin modificar el régimen constitucional de inhabilitaciones, se incluyó el tema de la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales como condición para ejercer función pública solamente en la Ley de Servicio Público y en el Código de la Democracia. Y ahí la Corte Constitucional se hizo la loca con el 195 de la Ley Orgánica Electoral. Así que veremos con qué le sale la Corte, pero tiene finalmente que decantarse por una de estas dos posiciones. Amigos, son las 8:32, conversamos con Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre, bueno, las expectativas respecto a esta consulta popular y referendo que al parecer podrían darse para las elecciones de febrero del 2023, coincidir con esa fecha. Ahora, hablando de la Corte, doctor Quintana, ¿usted cree que entonces fue muy benévola con el gobierno? Porque, por ejemplo, decide declarar inconstitucionalidad de algunas frases de los considerandos, pero nada que afecte al fondo de la misma en las preguntas. Sí, yo le diría que en esta ocasión a la Corte pues le ha dado ganas de ser buena nota con el presidente de la República, cosa que no ocurre generalmente tampoco. Es decir, no es que usted tiene una Corte complaciente, más bien es todo lo contrario, es una Corte que si usted ve en los análisis de las objeciones presidenciales, si usted ve en los análisis de las propias consultas populares o de los estados de excepción, uno puede encontrar que la Corte generalmente tiene una posición contraria a la del presidente de la República. Yo, como le insisto, no esperaba en esta ocasión un dictamen negativo en todo, porque no todas las preguntas, a mi juicio, no cumplían los requisitos. Era apenas este par de preguntas donde, insisto, incluso podríamos haber coincidido en la respuesta de la Corte de que la pregunta podía ir a la enmienda constitucional, pero sí hubiese esperado una discusión más profunda. Así que, insisto, sí, la Corte ha sido benévola con el jefe del Estado, no le ha dado el mismo trato que suele dar al resto de ciudadanos que han presentado peticiones de consulta popular, y en ese sentido, pues bueno, eso no es todo, ¿no? Es decir, ahora usted tiene el dictamen, ahora ¿qué va a hacer como presidente para vender los aparentes beneficios, las bondades de esta consulta popular? Es decir, ya ha superado el primer tamiz, que es convencer a 9 personas en la Corte Constitucional, pero ahora tienes que convencer a 17, 18 millones de ecuatorianos que luego van a tener que ir a las urnas si es que se convoca finalmente a este proceso electoral. Es decir, no gano nada solamente con tener dictamen si es que no gano la consulta popular. Y por esa razón es que hay que regresar a ver la historia. Es decir, vea lo que pasó con las consultas populares de expresidentes como Febres Cordero o de Sixto Durán Ballén, donde como ahora las encuestadoras decían 84, 85% de la gente está a favor de las preguntas que plantea el presidente, y el día que llegó a las urnas esto fue un desastre. Por esa razón, Verónica, más allá de lo que ha dicho la Corte Constitucional, habrá que ver si realmente es positivo y conveniente para el gobierno insistir en hacer coincidir esta consulta popular con las elecciones seccionales de febrero 2023. Ahora, doctor Quintana, hablando de otro tema, por ejemplo, el gobierno insiste en plantear una reforma constitucional para que se permita el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado sin que se necesite un estado de excepción. Primero lo plantearon como una enmienda a la Constitución, pero luego la Corte señaló que debía ser a través de una reforma parcial que pase necesariamente por un debate en la Asamblea Nacional. Entonces, allí el gobierno volvió a hacer este pedido con base en ese dictamen inicial. ¿Porque usted cree que es adecuado esto que está haciendo el gobierno, su equipo técnico, de volver a insistir en esta situación? A ver, digamos, no está insistiendo el gobierno. La Corte ya trazó la ruta, mal o bien, ha dicho, desapegándose de su precedente del año 2014, de que la asunción de potestades complementarias de Fuerzas Armadas respecto a labores de orden interno que le corresponden directamente a Policía Nacional es viable solo por procedimiento de reforma parcial, no por enmienda constitucional, a diferencia de lo que dijo en el año 2014, cuando la Asamblea Nacional tramitó la enmienda
que modificó incluso el 158 de la Constitución, dando el rol complementario a Fuerzas Armadas, que es lo que ahora pretende el gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Lazo? Lo que ha hecho el presidente Lazo es acoger el dictamen de vía de la Corte Constitucional y decir, ok, discrepo con su señalamiento, pero lo tengo que cumplir. Y lo que le ha pedido a la Corte es que se pronuncie sobre el fondo, sobre la constitucionalidad de la pregunta, para que con el dictamen de constitucionalidad de esa pregunta, el presidente pueda hacer el pedido a la Asamblea Nacional para que inicie el trámite de la reforma parcial. Es decir, entendería yo que el gobierno no va a reformular la pregunta ni la va a cambiar, en el sentido de que se especulaba, porque así lo dijo el ministro de Gobierno, que este tema se iba a tratar de llevar por la vía de la reforma legal. Supongo que el equipo jurídico finalmente comprendió que cualquier reforma legal que se hubiese tratado de pasar sin modificar el 158 de la Constitución hubiese sido inconstitucional. De tal manera que me parece adecuado que el jefe del Estado acoja ese señalamiento y luego vaya a la Asamblea Nacional. Y ya veremos ahí, en esa Asamblea Nacional de vergüenza que tenemos, si es que finalmente hay acogida de esta propuesta, hay el doble debate que requiere el 442 de la Constitución y lo más importante, voluntad política para aprobar esta reforma parcial, porque solamente habría referéndum si es que la Asamblea Nacional aprueba la reforma parcial. Esa es, si usted quiere, Verónica, la trampa, entre comillas, del proceso de reforma parcial. Por eso es que me explico que el jefe del Estado haya tratado de esquivar a toda costa este trámite, porque claro, al gobierno le falta en la Asamblea Nacional lo que se necesita, que son votos. Aparte de 92 decisión, al votos, gobierno en la además. Asamblea le faltan votos. Efectivamente. Entonces, evidentemente, ya veremos ahí, porque los ciudadanos, en el caso de la reforma parcial, estamos supeditados a que a nuestros amigos políticos en la Asamblea Nacional les dé ganas de aprobar la reforma parcial. Y ya vimos en el periodo pasado que eso no ocurrió con la propuesta de Pablo Dávila y el Comité de Reinstitucionalización, que quedó ahí. Es decir, el tema del bicameralismo y el tema del Consejo de Participación Ciudadana no fueron a las urnas porque a la Asamblea no se le dio la gana de darnos la oportunidad a nosotros de decidir. Veremos qué pasa finalmente con el rol complementario de Fuerzas Armadas. Pero en enmienda constitucional no va a ir. Bueno, importante. Y sobre una pregunta final, doctor Quintana, sobre las preguntas que se plantearon, también, por ejemplo, esta que todavía está en análisis de la Corte Constitucional, pero dice, ¿está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia? ¿Cómo ve usted la pregunta, más allá de que creo que sería raro que alguien diga que no a esta pregunta, ¿no? Sí, es decir, yo creo que desde todo punto de vista la pregunta es loable, es decir, tiene una finalidad, yo le diría que es constitucionalmente tolerable, que es prevenir el delito a través de la educación, lo cual, insisto, es adecuado. El problema es el mecanismo que el presidente ha escogido para llevar adelante esto, que finalmente debería traducirse en una política pública de Estado en el tema de combate y prevención del delito y de la seguridad, ¿no es cierto? El problema es, insisto, el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral, que establece esta norma que el presidente puede hacer convocatorias a plebiscitos legislativos, como es el caso de esta pregunta y de las otras dos también, pero con una condición, que primero presente el proyecto de ley en la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional se lo haya negado. Entonces, con la negativa de la legislatura, el presidente puede ahí sí ir a la Corte Constitucional, pedirle el dictamen y llamarnos a la consulta popular, al plebiscito legislativo. Ese es el grave riesgo que corre esta pregunta, que insisto, pudiese tener una finalidad a la cual, como usted señala con corrección, difícilmente alguien le va a decir que no. Entonces, el problema es más que de fondo, de procedimiento, porque además la Corte Constitucional ya en el año 2011 determinó en la consulta popular de Correa que el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral es aplicable solamente cuando se trata de plebiscitos legislativos autónomos, como sería el que propone Lazo. ¿A qué se refiere la Corte con plebiscitos legislativos autónomos? A aquellos en donde la gente va a pronunciarse en las urnas sobre reformas legales que no estén ancladas o no sean consecuencia de una modificación constitucional.
Entonces, como en este caso la pregunta que está planteando Lazo, este tema, el tema del tipo especial de extorsión y la pregunta relativa a la contratación de personas mayores de 45 años, son preguntas que no implican modificación constitucional, sino solo y de modo autónomo reformas legales. Entonces, si la Corte sigue ese precedente, lo más probable es que esta pregunta y las otras dos no pudiesen ser calificadas por la Corte Constitucional. A mi juicio, el 195 de la ley electoral es inconstitucional porque restringe abiertamente la facultad presidencial de convocatoria a consulta popular a la luz del artículo 104 de la Constitución. Sin embargo, insisto, como la Corte es una cajita de sorpresas, tal vez, ojalá le dure esta benevolencia y se las pase las otras tres preguntas de una buena vez, ¿no? Muy importante, las otras se refieren a tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada y también brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta a quienes emplean a personas de 45 años. Un breve comentario sobre estas dos preguntas más, doctor Quintana. La pregunta relativa a la exención del impuesto a la renta no me queda clara, es decir, sobre la base de qué se calcularía el impuesto y sobre la base haría la exención. Es decir, no me queda claro qué es lo que se busca con esto, más allá de la finalidad de, evidentemente, dar la posibilidad de que al contratar gente mayor de 45 años, a quien es muy difícil ya acceder en Ecuador a una plaza de trabajo, le da un beneficio tributario. Pero la fórmula de calcular ese beneficio tributario es lo que todavía no queda claro y eso es lo que han dicho muchos colegas tributaristas respecto a este tema. Y sobre la pregunta de la extorsión, se trata de una pregunta que busca tipificar un delito que ya existe en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, sobre esto nada nuevo, el delito de extorsión ya existe en el Ecuador y quizá lo que falta es realmente voluntad de la función judicial de investigar y de procesar a los delincuentes, pero crear un tipo específico de extorsión por el tema de las vacunas me parece algo inocuo, algo ineficaz, dado que el tipo penal ya existe y eso lo han dicho un sinnúmero de penalistas. Entonces, sí me parece que el presidente de la República, o más bien dicho, el equipo jurídico del presidente de la República, está jugando a la adivinanza, ¿no es cierto? Entonces, si la Corte me rechaza A, le propongo B, C y D, y le propongo torpezas respecto a las cuales ya existe legislación de desarrollo constitucional, como es lo que yo le he dicho. Se ha insistido en el tema de los movimientos políticos, cuando eso ya está en el Código de la Democracia desde las últimas reformas a la Ley Orgánica Electoral en 2020. Entonces, Verónica, salvo el tema de la extradición y las preguntas relativas al Consejo de Participación Ciudadana, el resto de preguntas, a mi juicio, muy particular, no le van a resolver en nada la vida a los ciudadanos, ni van a incidir en nada de la seguridad, del empleo, del medio ambiente, ni ninguna de esas cosas, porque son temas que ya están